Quisiera continuar con el estudio de Apocalipsis. Ya cubrí 2 partes en esta serie y esta es la tercera parte realmente con la cual se concluye también el libro Apóstoles. Me sorprende el pensar en este tipo de cosas en las vidas de las personas y ciertamente en las vidas de las personas en esta congregación de vez en cuando. Ahora mismo hay personas sufriendo y batallando con muchos problemas, con este tipo de experiencias terminales que ponen todo en perspectiva. Nos muestran esta vida en perspectiva y nos hacen reflexionar en el tipo de cosas de las que hablaba la canción que acabamos de escuchar. Que Dios es nuestro gran protector. Él es nuestra grandiosa fuente de refugio y que eso es lo que sucederá a largo plazo. Y eso nos motiva a todos a levantar nuestra mirada y ver hacia el horizonte. Recuerdo haberme encontrado con esa frase en particular y haber hablado y escrito sobre ella después de la muerte de mi primera esposa. No sé si alguno lo recuerde. Di un sermón poco después de su muerte y dije que eso es realmente lo que tenemos que hacer como seres humanos que seguimos adelante. Tenemos que alzar la vista y mirar al horizonte que Dios nos ha proporcionado, el cual es suficiente para superar este tipo de dificultades. El libro del Apocalipsis trata sobre ese horizonte. Ese es su objetivo fundamental. Muchas cosas suceden mientras tanto y sucederán en este mundo, pero al final el libro finaliza en un lugar muy diferente. El libro no termina en medio de plagas, tampoco termina en medio de todo tipo de dificultades que los seres humanos y las fuerzas y los poderes malignos traen al mundo. Termina de hecho en un lugar completamente distinto. Hasta ahora hemos cubierto los mensajes a las 7 iglesias y la apertura de 6 de los 7 sellos en el rollo que describe los acontecimientos que conducen al regreso de Cristo. Creo que hay, por supuesto, una dificultad que ha surgido a lo largo de los años con la lectura del libro del Apocalipsis. Probablemente es algo a lo que nosotros en la iglesia somos propensos. Nos hemos enfrascado en todo tipo de minuciosas especulaciones internas sobre el significado de las distintas cosas que aparecen en este libro. He intentado tomar un enfoque general sobre el libro al escribir. Y escribiendo sobre él para el público en general como parte del libro de los apóstoles, tuve que adoptar un cierto enfoque que no se viera envuelto en especulaciones minúsculas ni en añadir nombres a cosas que son simbólicas. Creo que es una lección muy importante que debemos aprender al repasar este libro una vez más. ¿Qué estamos aprendiendo que nos ayuda en este viaje por la vida? Espero que empecemos a ver que no se trata de darle especificidad a cosas que no la tienen. El libro está escrito para informar a la iglesia, es un mensaje privado a la iglesia, para informarle en términos generales de las cosas que podemos anticipar. También da instrucciones específicas sobre el estado mental que debemos tener, sabiendo que este es el camino en el que se encuentra el mundo entero.
Aprendemos que se trata principalmente de información para la Iglesia a lo largo del tiempo, para que seamos conscientes de lo que se avecina y de cuál es nuestra responsabilidad de cara a la realización del plan de Dios para la humanidad. Hemos visto los 4 primeros sellos correspondientes a los 4 jinetes. El quinto sello es el martirio de los santos. Las señales celestiales son el sexto sello. Antes de continuar con el séptimo sello, Juan habla de 2 grupos selectos de personas. Aquí hay otra inserción en el flujo cronológico. El primer grupo del que habla en el Apocalipsis 7 es el de los 144,000. Este ha sido el tema de gran especulación en la Iglesia a través de los años. Los 144,000 son protegidos por Dios con un tipo diferente de sello. Están protegidos de los peores efectos de su intervención. Voy a leer la primera parte de esta sección, palabra por palabra. La primera parte. Aunque hoy no vamos a leer cada una de las secciones del resto del libro del Apocalipsis, no tenemos suficiente tiempo para hacerlo, haré alusión a todas las demás secciones, quizá a modo de resumen. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra. Esta es una imagen de 4 ángeles preocupados por el mundo entero. Las 4 esquinas de la tierra indican que esto es algo de naturaleza universal. Reteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni contra ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol con el sello del Dios viviente, y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se había dado poder para dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Lo que sigue es una lista de una parte de las tribus de Israel. No todos. Es interesante que esta lista en particular se presente de esta manera. Está expuesta de diferentes maneras en diferentes lugares de la Biblia. Hay muchas listas de las tribus de Israel. No todas siguen el mismo orden por diferentes razones. No voy a hablar de todos los ejemplos hoy. A veces están en orden de nacimiento, a veces no. A veces hay un propósito diferente. A veces Judá se menciona primero por una razón particular. En este caso, se menciona primero a Judá. Ese es el caso aquí. Una indicación de que es de donde Cristo viene. Algunas personas han dicho que esto es una especie de ejército mesiánico. Judá es el primero porque Cristo es de la tribu de Judá. Observarán que Manasés se menciona, pero Efraín no lo es y Dan no lo es. Y uno dice: esperen un minuto, ¿a qué se debe esto? No sabemos del todo de qué se trata. Se especula que Efraín y Dan no están mencionados porque estaban muy involucrados en la idolatría. Por eso no están representados en esta lista. Sin embargo, Dan y Efraín se mencionan en la profecía de restauración de Ezequiel en Ezequiel 48. Hay diferentes razones para estas listas. Eso es probablemente todo lo que necesitamos decir en este punto. En este proceso de sellado nos recuerda un pasaje del libro de Ezequiel, en el que un ángel pone una marca de protección en la frente de aquellos que se angustiaban por el pecado de la ciudad, Jerusalén. Eso está en Ezequiel 9, del 4 al 6. Al leer el resto del libro del Apocalipsis, nos encontraremos con muchas referencias a las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, porque esta es en gran medida la base de lo que se dice aquí, aunque con un nuevo contexto.
Los 144,000 se enumeran en grupos de 12,000 de cada una de las 12 tribus. Todo el grupo se ha explicado como 12 tribus por 12 apóstoles por 1,000, un símbolo de los elegidos de Dios, los seguidores de Cristo, a través del tiempo. Hubo un momento en la historia reciente de la Iglesia en el que quizás era alentador pensar que casi habíamos llegado a los 144,000. Sé que eso estaba en la mente del señor Armstrong cuando estaba llegando al final de su vida y se dio cuenta de que estaba envejeciendo y de que el tiempo estaba pasando. Él tenía muchas esperanzas de estar vivo cuando Cristo regresara. Dijo, pero no sé si lo estaré. Así que el hecho de que la iglesia había alcanzado y pasado los 144,000 y había alcanzado el número de 150,000, parecía ser una cosa alentadora para él en un momento dado. Algunos se le acercaron y le dijeron, ¿estás seguro de que se trata de eso? Creo que alcanzó a ver que no se trataba de eso y dejó de hablar de ello. Al fin y al cabo, él era la misma persona que había dicho, no creo que la mitad de ustedes lo entiendan. Creo que incluso fue más lejos en una ocasión y dijo a un grupo de eminentes personas, dirigentes en la iglesia, no creo que el 10% de ustedes lo entienda. Si hemos de juzgar por lo que sucedió después de su muerte, tendríamos que concluir que tenía razón con respecto a cuántos se apartaron de lo que él había enseñado y de lo que había llegado a entender y creer. Vemos a los 144,000 como un número perfecto, un símbolo de los elegidos de Dios, de los seguidores de Cristo a través del tiempo. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, aparecen con Cristo en el monte Sión. Dice, y cito, siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido redimidos de entre la humanidad como primicias para Dios y el Cordero. Versículo 4. Una vez más vemos en esta referencia que Juan escribe pensando en la iglesia, no en el mundo. Está escribiendo pensando en la iglesia, animándola con una visión del futuro. El segundo grupo mencionado en esta intercalación del capítulo 7 es mucho más grande y está presente durante la gran tribulación del fin de los tiempos. Pueden ver Mateo 24:21 como referencia. La gran tribulación es el medio por el cual este grupo de personas entra en una relación eterna con Dios. Apocalipsis 7, 9 y 10 y 13 al 17. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. 13. Entonces uno de los ancianos se dirigió a mí diciendo, ¿quiénes son estos vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los cobijará con su presencia. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no los alcanzará, ni calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
Tenemos una inserción en este capítulo que describe a dos grupos de personas que están a salvo o protegidos de lo que aún les espera, lo que estamos a punto de leer. Esto es un estímulo porque lo que estamos a punto de leer no es en absoluto nada esperanzador. Pero aquí hay un grupo de personas que responden en un momento de gran prueba. La descripción que hace Juan del séptimo sello comprende inicialmente Apocalipsis 8:1 hasta Apocalipsis 11:19. Es una sección larga. Su longitud es necesaria para describir la naturaleza séptuple del séptimo sello. Se divide en 7 eventos separados, anunciados por trompetas angélicas, el sonido de los toques de trompeta. La apertura del séptimo sello inicia la inmediata cuenta regresiva para el regreso de Cristo. A menudo decimos que no sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo. No lo sabemos, pero algunas de las cosas que leemos aquí seguramente nos convencerían de que vamos a conocer el marco temporal general, porque si este tipo de cosas comienzan a suceder, no hay error al respecto. Pero seguimos sin saber exactamente y con precisión cuándo regresará Cristo, y no debemos jugar a adivinarlo. Solo el Padre lo sabe. La tentación de poner fechas, horas y números en los acontecimientos es problemática. Ustedes y yo debemos vivir completamente por fe. Y fe significa proceder, operar cuando no se sabe todo. Siete ángeles que sirven al trono de Dios reciben cada uno una trompeta. Las primeras 4 trompetas precipitan plagas que caen sobre la tierra. Primero viene el granizo, fuego y sangre, que devastan 1/3 de los árboles y la hierba de la tierra. Esto va a ser algo evidente. La siguiente plaga parece ser una montaña ardiente arrojada al mar, y esta afecta a 1/3 del mar, a sus criaturas y a los barcos que lo surcan. ¿Necesito especular qué podría ser esta montaña? No, no tengo por qué preocuparme. Cuando el tercer ángel toca la trompeta, una estrella llameante y venenosa cae sobre la tierra, afectando a 1/3 de los ríos y manantiales. Muchas personas mueren a consecuencia de ello. La cuarta plaga golpea el sol, la luna y las estrellas, suprimiendo 1/3 de su luz. Una águila vuela por encima de la tierra, advirtiendo los 3 toques de trompeta que se avecinan y gritando, ¡ay, ay, ay!, de los moradores de la tierra, a causa del estruendo de las otras trompetas que los 3 ángeles están a punto de tocar. Este es un tiempo terrible en la historia de la humanidad. Terrible devastación está siendo infligida sobre la tierra. ¿Por qué se nos dice esto? Para que la iglesia esté preparada. Cuando estas cosas empiecen a pasar, algunos miembros estarán, no todos, pero porque no todos estarán viviendo en el tiempo del fin. Pero algunos sí, y necesitarán saber lo que está sucediendo para que puedan mirar hacia el horizonte. Esta nueva sección está cubierta en Apocalipsis 8, del 6 al 13. En Apocalipsis 9, el toque del quinto ángel hace que una estrella caiga del cielo y abra el abismo, o pozo sin fondo, como a menudo se le llama, liberando poderes demoníacos sobre la tierra para atormentarla durante 5 meses, pero sin matar a los que no han sido sellados. Porque los que no han sido sellados, que son la gran mayoría, van a ser atormentados durante 5 meses. El líder de los demonios se llama Abadón y Apolión, que significan destrucción y el que destruye. Lo conocemos como Satanás el diablo. Él es el líder de estos ángeles que traen
este nuevo y terrible, terrible tiempo. Una mayor devastación aparece con la plaga de la sexta trompeta. 4 ángeles que han sido atados en el río Éufrates son liberados. Esto posiblemente sea un símbolo de 4 naciones en esa región, con una caballería de 200 millones. Su tarea es destruir 1/3 de la humanidad, 1 de cada 3. Cuando eso comience a suceder, sabremos que estamos cerca del fin. Notemos que a pesar de la destrucción, capítulos 9, 20 y 21, el resto de la humanidad, que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios e ídolos de oro y plata y bronce y piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Ni se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Antes de que suene la séptima trompeta, hay 2 capítulos adicionales insertados, el 10 y el 11, que explican que Juan tiene el encargo de profetizar de nuevo sobre, o mejor traducido, en contra de muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Y que 2 testigos humanos vendrán a advertir al mundo de la próxima intervención final de Dios. El mensaje de Juan llega simbólicamente en forma de un rollo que él debe comer y que es a la vez amargo y dulce. Lo mismo pasó al profeta Ezequiel, que había tenido una experiencia así con la palabra de Dios. Vean Ezequiel 2:8 y 3:3. Juan saborea el mensaje como dulce, pero es amargo en su estómago por las malas noticias que trae para la humanidad. Los 2 testigos que profetizan en la ciudad de Jerusalén durante 3 años y medio también traen un mensaje de advertencia que pasa desapercibido hasta después de que estos son asesinados a consecuencia de sus esfuerzos y luego resucitados. Solo entonces hay quienes se arrepienten. Apocalipsis 11:13. Este es el único caso en todo el libro de Apocalipsis de personas que se vuelven a Dios como resultado de un juicio punitivo. Cuando algunas de estas cosas sucedan, sabremos que estamos cerca del fin. Si escuchan de 2 testigos en el área de Jerusalén por 3 años y medio, y luego escuchan que han sido asesinados y dejados en la calle, y después escuchan que han sido resucitados, sabrán que están muy cerca. Sabrán que está realmente cerca. Apocalipsis 11:1. Entonces se me dio una vara de medir como un bastón y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran allí, pero no midas el atrio fuera del templo, deja eso fuera, porque está entregado a las naciones. Y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, 3 años y medio. Y concederé autoridad a mis 2 testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de silicio. Nadie querría ser uno de los 2 testigos. Pero claro, los vemos reaparecer de vez en cuando. E incluso han llamado a nuestras puertas. Recuerdo haber hablado con un hombre que decía ser ambos. Hace unos años, afuera del Ambassador, a la puerta del edificio de la administración en Green Street. Y él me dijo que él era los 2 testigos. Le dije, no lo creo. Algo no cuadra en esa imagen. También ocurre que hay quienes quieren nombrar a otras personas como los 2 testigos. Alguien me dijo que yo era uno de ellos. Yo respondí, aunque lo fuera, no me gustaría saberlo. Muchas gracias. Es más, creo que usted tampoco lo sabría. Dios elegirá quiénes son esas personas. Son sus testigos. Realmente no tienen que preocuparse por quienes creen que podrían ser. Es irrelevante en ese sentido.
Pero este es el tipo de pensamiento absurdo en el que nos involucramos si no tenemos cuidado. Realmente quiero alejarlos de ese tipo de pensamiento sobre cualquier aspecto del libro del Apocalipsis o sobre la profecía. Todos los que han propuesto una fecha hasta ahora se han equivocado. ¿Lo han pensado alguna vez? Ni uno solo de los que la han propuesto con todas sus garantías ha estado en lo cierto. Porque ese es el territorio de Dios. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiera hacer daño, tiene que morir de esta manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Esto no lo hemos visto todavía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y por 3 días y medio la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones mirarán sus cadáveres y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Y los habitantes de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que los veían. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora se produjo un gran terremoto, y cayó la 10ª parte de la ciudad, y murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Ha pasado el segundo ay. He aquí el tercer ay viene pronto. Todo esto es preparatorio para el tercer ay y el toque de la 7ª trompeta, cuando grandes voces en el cielo anuncian, cito, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 15. En este punto la atención de Juan se dirige a varias escenas informativas. Más inserciones en el flujo de la historia que parecen retrasar la acción, pero que de hecho preparan el desenlace que se avecina en la historia humana. Lo que se pide a Juan que escribe es nada menos que la explicación de por qué el mundo se ha opuesto tanto a Dios y a sus siervos, y por qué, con pocas excepciones, no se arrepiente de sus caminos, y por qué ha de llegar el día de la ira de Dios antes de que pueda haber paz en la tierra. Lo que está a punto de explicar a través de estas inserciones es la respuesta a por qué el mundo ha ido por el camino que ha ido. Apocalipsis 12 contiene una historia del pueblo de Dios, primero de los hijos de Israel, específicamente de la tribu de Judá, entre los que Cristo vino por primera vez, y luego de la iglesia del nuevo pacto perseguida a través del tiempo. El símbolo de la congregación de Israel y la iglesia es una mujer, vestida del sol, versículo 1, y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. 2 estrellas, cuyo hijo Cristo es asesinado y que luego ella debe refugiarse en el desierto bajo la protección de Dios, versículo 6, hasta que Él regrese. La protección en el desierto es la protección sobre la iglesia a través del tiempo, después de la muerte y resurrección de Cristo, hasta que Él regrese. La iglesia es preservada, hemos estado siendo preservados. Lo estamos ahora, la verdad de Dios ha sido preservada, aunque en un grupo muy pequeño a través del tiempo. Hemos estado en el desierto, si se quiere, todo este tiempo. Versículo 2, y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustias por dar a luz, y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo,
Él es el enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia, el enemigo de la humanidad. Un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Conocemos este símbolo. Se ha vuelto parte de todo el sistema, es un símbolo del sistema, pero también es una descripción del gran dragón rojo. Son ambos una y la misma cosa. Uno inspira al otro. El sistema que ha existido a través del tiempo, que tiene la intención de destruir al pueblo de Dios y arruinar a la humanidad, es una manifestación física del diablo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Claro, intentó hacerlo a través de Herodes. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios había preparado para ella, para ser alimentada allí durante 1260 días. Este mismo capítulo describe una guerra en el cielo entre Satanás y sus ángeles y las fuerzas de Dios. Satanás es derrotado y lanzado a la tierra. Ha habido especulaciones sobre cuándo esto ocurre. Frustrado en sus intentos de destruir a la mujer que está bajo la protección de Dios, va a hacer la guerra al resto de su descendencia. Yo diría que eso es lo que está haciendo ahora mismo y lo que ha estado haciendo desde que la iglesia está bajo la protección de Dios. Ha buscado a su remanente y de vez en cuando lo ataca. ¿No es así? A quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Versículo 17 y también Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 12:7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Aquí hay una pista de lo que ha estado pasando en el mundo. Ha sido engañado por Satanás todo este tiempo. Empezamos a hacernos una idea a través de estas inserciones de dónde está realmente el enemigo y cuál es la inspiración de todo este mal comportamiento por parte de la humanidad. ¿Por qué sigue la humanidad con este sistema final que comercia con las vidas y los cuerpos de las personas? Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque ellos no amaron sus vidas hasta la muerte. No amaron sus vidas hasta la muerte. Estaban dispuestos a vivir según el camino de Dios en oposición a Satanás. Por esto alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mal, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es lo mismo que ya leímos con anterioridad en el capítulo, dicho de una manera diferente.
Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que ella fuera arrastrada por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Se paró sobre la arena del mar indica que tiene influencia sobre todos los pueblos. El mar es un símbolo de las naciones. A continuación, Juan confirma que la bestia es un poder satánico. Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En caso de que haya alguna confusión acerca de lo que este sistema ha sido todo el tiempo, ahora vemos que es un agente de Satanás, un servidor de Satanás. Lo que sigue es una descripción de la manifestación final de un sistema político religioso que ha plagado a la humanidad a través de los siglos, especialmente al pueblo de Dios. El profeta Daniel explicó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que tal sistema persistiría a través de 4 imperios desde su reinado hasta el fin de esta era del hombre. Daniel 2 y 7. A Juan le tocó vivir en los días de la cuarta gran manifestación, el Imperio Romano. Lo que presenció en visión era el mismo sistema bajo el que él vivía, pero ahora, al final de la era, después de que se hubiera transformado y renovado varias veces a lo largo de los siglos. En consonancia con la profecía de Daniel sobre el derrocamiento de las formas humanas de gobierno, es decir, cuando Cristo regrese y el pueblo de Dios se encargue de gobernar con Cristo, Juan describe la forma definitiva del sistema globalizado, político-religioso y su caída. Eso es lo que encontramos en Daniel 7, 13 y 14 y Daniel 2, 44 y 45. Y coinciden con lo que leemos en Apocalipsis 13, 17 y 18. Apocalipsis 14 es un capítulo adicional, insertado. Se preguntarán por qué no continúa el flujo. Sigamos con el relato, nunca sabremos qué pasa. No, todas estas pausas son importantes. Detienen la acción para hacernos pensar. Apocalipsis 14 se refiere de nuevo a los 144,000 de Apocalipsis 7. Así que si uno es del pueblo de Dios, uno se enfoca en Apocalipsis 14 y en los 144,000 y en qué protección se ofrece al pueblo de Dios en medio de todo lo que está sucediendo. Volvemos otra vez al hecho de que Dios va a preservar y proteger a su pueblo. Apocalipsis 14:1. Y miré, y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno sino solo los 144,000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando de adulterio espiritual. El pueblo de Dios ha sido redimido de la tierra y ha vivido una vida pura, no una vida espiritualmente corrupta. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Su estado de ánimo, su mentalidad es una que dice, simplemente quiero saber lo que Cristo quiere de mí y hacerlo. Esa es la forma en la que quiero vivir.
y en sus bocas no se halló engaño. Son honestos, son sin mancha. No se puede decir que sean culpables. Son irreprochables, sin mancha. La sección insertada continúa con la aparición de tres ángeles con tres mensajes, versículos 6 al 11. El primero es una proclamación a toda la tierra de que la hora final ha llegado y que Dios está a punto de juzgar. El segundo es la declaración de que el gran sistema falso, ahora identificado como Babilonia la Grande, ha caído. El tercero es la advertencia final de que el castigo de los que están aliados con el sistema es inminente. Esta es una sección insertada que dice, esto está a punto de terminar. Es un mensaje de aliento. Apocalipsis 14:6. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo, y decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo, ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad sexual, sus errados caminos espirituales que se tradujeron en el modo de vida que ella vivió, Babilonia, y que exportó a las naciones un modo de vida que incluía el materialismo. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, esta es una marca diferente al sello del pueblo de Dios. Esta es una marca que indica acuerdo con la bestia. Él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. En consecuencia, la siguiente inserción muestra la cosecha de los malvados de la tierra para el día de la intervención de Dios. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Entonces miré y aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube uno semejante a un hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda en la mano, y otro ángel salió del templo, llamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, pues la mies de la tierra está ya madura. Entonces el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la tierra fue cegada. Luego salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, llevando también él una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Entonces el ángel lanzó su hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos a lo largo de 1600 estadios, 300 kilómetros más o menos. El capítulo 15 retoma la historia con el sonido de la séptima trompeta. Esto es el inicio de 7 ángeles derramando las 7 últimas plagas que están contenidas en 7 copas. En el capítulo 16 se describen detalladamente estos terribles castigos infligidos por los ángeles. Aquellos que se alinean con el gobierno de la bestia son afligidos con llagas dañinas y dolorosas. La copa del segundo ángel se derrama en el mar y sus formas de vida mueren. El tercer ángel venga la sangre de los santos, derramando su copa sobre el agua dulce, y ésta se convierte en sangre.
La gente es quemada por el calor del sol y maldicen a Dios por la cuarta plaga, pero no se arrepienten. El quinto ángel tiene como objetivo el trono de la bestia, sumiéndolo en la oscuridad, el dolor y la angustia. La gente de ahí tampoco se arrepiente. En la región del río Éufrates son desatados 3 espíritus inmundos al derramarse la sexta copa. Son seres demoníacos que incitan a los líderes mundiales a reunirse en Armagedón y salir a luchar contra el Cristo que regresa. La séptima copa produce un gran terremoto que sacude las ciudades, montañas e islas del mundo. Caen enormes piedras de granizo. La gente vuelve a maldecir a Dios. Juan ha aludido a los aspectos religiosos del orden político en el capítulo 13, cuando introduce la figura de un dragón cordero que promueve la adoración de la bestia gubernamental y la obediencia a sus órdenes económicas. Vamos de nuevo a Apocalipsis 13, del 11 al 18. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ya hemos recibido la clave de lo que esto es. Sabemos lo que es esta fuerza, este dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Todo un sistema político religioso. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Exige obediencia a sus reglas. Si uno no sigue su camino, no puede hacer todas las cosas que todo el mundo puede hacer. Se nos va a señalar, se nos va a marginar, uno va a ser diferente, se nos va a perseguir. Ese ha sido el caso con el pueblo de Dios a través de los siglos y será el mismo caso en el futuro a gran escala. Y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. No se necesita mucho tiempo para darse cuenta de que se trata de un sistema romano. Hay muchas explicaciones de cómo se puede llegar a ese número, pero todo está relacionado con el sistema romano. El sistema que Dios había predicho que vendría y que perduraría hasta el fin. No tengo que averiguar si se trata de Procter & Gamble, como hicieron algunas personas. Era un mito urbano. El número 666 está en los productos de Procter & Gamble, así que ellos deben ser la bestia. No tengo que andar con toda clase de ideas raras sobre lo que eso significa, excepto que indica claramente la continuación del mismo sistema bajo el que vivía Juan. Eso es todo lo que necesito saber. Existirá algún tipo de referación al final, que hará que todas estas cosas que leemos ustedes y yo sean fáciles de entender. Por ahora no necesito información extra de alguien que acaba de tener un sueño y quiere escribirme y contarme todo sobre ello, sobre lo que yo aún no sé, o mensajes de otros espíritus. No necesito saber nada de eso. Solo necesito leer lo que hay aquí,
y recordar bajo qué clase de sistema vivía Juan y lo que dice sobre ese sistema en su versión final, porque hay más que leer sobre lo que ese sistema hará a la gente. El falso profeta representa un falso sistema religioso, simbolizado por una gran ramera. En otro capítulo insertado, el capítulo 17, la ramera a su vez cabalga sobre la bestia política, siendo transportada por ella, pero guiando su camino. Eso es lo que ha hecho en mayor o menor grado a través de los tiempos si leemos la historia. Hemos abordado mucho de este tema en la serie de los Mesías. La razón de escribir la serie de los Mesías de la forma en que lo hicimos fue conseguir que la gente del mundo la leyera, sin saber primero que todo eso estaba en el libro de Apocalipsis. Creo que descubrimos cosas muy interesantes a medida que lo desarrollábamos. En este momento estamos investigando un poco más antes de completar ese libro. El libro responderá a varias preguntas que surgen en Apocalipsis 17, a muchas preguntas, de hecho, en Apocalipsis 17. Pondrá carne en los huesos y explicará con más detalle dónde podríamos querer buscar ese sistema en el futuro. El capítulo 17 nos resulta muy familiar, lo hemos leído muchas veces. Leeré de él rápidamente solo para refrescarlo. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Este falso sistema religioso es representado como una mujer despreciable, una prostituta. Ese es el punto de vista de Dios sobre la falsa religión. Así es como Él la describe, toda la falsa religión. Ven acá y te mostraré la congregación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, muchas naciones. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación, de su inmoralidad. Toda la tierra se ha visto envuelta en un específico sistema u orden político, económico, religioso y militar que está corrompiendo y destruyendo al ser humano y su potencial y a su destino si no se tiene cuidado con ello. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está otra vez. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad sexual. Es una imagen muy desagradable. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Algo que la mayoría de la gente no reconocería por lo que es. Es un enigma, un misterio. Babilonia la Grande. ¿Es la Babilonia de la antigüedad o la Babilonia de Roma o es otra Babilonia? Es la Babilonia de toda la confusión del mundo que surge de este sistema. ¿Dónde está la futura Babilonia? En parte es Roma, pero no es solo Roma, porque abarca al mundo entero. El orden final es todo un orden mundial, algo que afecta a todo el mundo. Esta es su culminación final, su versión final. Es un orden mundial. Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos. Los santos no han estado solamente en una parte del mundo, han estado en todo el mundo. Los santos han clamado. ¿Qué? ¿Limitados a una parte del mundo? No, están por todo el mundo. El pueblo de Dios ha estado en todo el mundo y ha sido perseguido en todo el mundo. Y con la sangre de los mártires de Jesús.
Al verla quedé asombrado con gran asombro y el ángel me dijo, ¿por qué estás asombrado? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y va a la perdición. Por fin se va a terminar. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. Este es un sistema recurrente del que ustedes y yo somos conscientes. Somos conscientes porque hemos sido enseñados así, pero la mayoría de la gente no lo reconocen. No lo reconocen al grado que piensan que el cristianismo es representado por ese sistema falso. Piensan que la verdadera fe de Dios y los seguidores de Jesús están representados por ese sistema. Así de confundida está toda la gente. Ellos piensan que los mal llamados padres de la iglesia, que eran parte de ese sistema, escribieron nuevos conocimientos que hicieron cambiar para bien la verdad de Dios. Así de confundidos están. Pero la iglesia de Dios y la verdad de Dios son muy diferentes de todo eso. Hay moradores en la tierra que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y hay moradores en la tierra que no los tienen. Y ambos grupos son grupos muy diferentes de personas. Nunca menosprecien, hermanos, el hecho de que sus nombres, cada uno de sus nombres está siendo escritos en el libro de la vida. Todavía hay gente marchándose de la iglesia. Todos los años, en el último día santo, excepto en este, en el que no lo hice, para no decir mentiras. He tenido la costumbre de decir, por favor, no se conviertan en una estadística. En el último día santo, mencionamos esas escrituras del libro de Hebreos que hablan de no rendirse, de no avergonzar de nuevo a Cristo, de no cometer el pecado imperdonable, de no apartarse de la verdad. Hay diferentes maneras de decirlo. Yo digo, por favor, no se conviertan en una estadística, porque cada año, parte de las personas que mueren, hay personas que no están presentes en la próxima fiesta porque se fueron por voluntad propia. Tomaron la decisión de abandonar la iglesia. Tomaron la decisión de alejarse de lo que creían. No nos corresponde a nosotros decir quién entra en cada categoría. Pero alejarse de la iglesia es ciertamente un gran paso en la dirección equivocada. Es posible que Dios aún pueda trabajar con las personas y traerlas de vuelta. La gente comete errores, no todo el mundo está en la misma categoría, lo comprendo. No estoy diciendo que todos los que abandonaron la iglesia se encuentran en la categoría de los que nunca serán perdonados. No quiero decir eso, pero la advertencia es muy clara al pueblo de Dios de que debe permanecer en la iglesia. Este libro trata de las cosas más horribles que pueden suceder en el mundo. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene que permanecer fiel en medio de todo eso, y de hecho están protegidos de ellos y permanecen con Él. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas, versículo 9, son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer.
Es bien sabido que Roma tiene en realidad 8 o 9 colinas o montes, pero popularmente suele considerarse que tiene 7. Es famosa por sus 7 colinas. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, y otro aún no ha venido. Aquí hay una interacción de símbolos. 7 reyes, 5 cayeron, uno es, el otro aún no llega, y cuando llega debe quedarse solo por un breve tiempo, algo que aún está por venir. La bestia que era y no es también es el octavo, y procede de los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino y todavía no lo han hecho. Todo esto se trata en el libro de los Mesías. No voy a entrar en más detalles aquí. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que toman autoridad por una hora, un espacio muy corto de tiempo en el futuro cuando 10 reyes se reúnen y entregan su poder el uno al otro. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. ¿Quiénes son ellos? No lo sabemos aún. Bueno, creo que Rumania podría ser uno de ellos. Sí, ok, bien por ustedes si quieren pensar eso. Pero si fuera realmente importante saberlo, lo sabríamos. Creo que una de las dos piernas está aquí, la otra allí, y eso significa que una va a estar en el mundo comunista y la otra en el mundo libre. Y eso funcionó hasta que el muro de Berlín cayó. Y entonces oí otra versión de eso. Es comprensible que hayamos hecho esas cosas equivocadas en el pasado, pero se supone que debemos aprender sobre la marcha. Se supone que debemos aprender cuando damos un paso en falso y decimos ciertas cosas que luego no funcionan en absoluto. No debemos racionalizarlo e intentar justificarlo para que funcione de alguna manera. Se supone que debemos de decir, supongo que no deberíamos hacer eso. Supongo que no deberíamos poner nombres a las cosas. La bestia podría ser, y después se añade un nombre de una persona. Entonces el hombre muere, o la persona muere y los que lo dijeron están en problemas. ¿Cuál es la lección? La lección es que seguimos sin saberlo. Y eso está bien no saber algo que Dios no nos ha mostrado. Si Él quisiera que lo supiéramos, nos lo mostraría. Lamento seguir diciendo esto, pero la razón por la que lo digo es porque hay gente que me lo sigue diciendo a mí. Me lo repiten una y otra vez. Yo digo, no, vamos a estudiarlo de nuevo. Déjeme que se lo explique. Hay una especie de fascinación por querer poner nombres a cada cosa así. ¿Por qué no solamente vivir y dejar que Dios lo resuelva? ¿Por qué no dejar que Dios nos lo muestre? Dejemos que las cosas se desarrollen. ¿Qué hay de malo con eso? Si lo hacemos así, lo más probable es que tengamos razón siempre. Las posibilidades de que acertemos son del 100%, mientras que si vamos por el otro camino, nadie ha acertado todavía. Versículo 13. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. También me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, el mundo entero. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Llegará un momento en que se volverán contra la religión. Y la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. El propósito de Dios es destruir ese sistema.
y que tengan un solo propósito y que entreguen su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Hay un sistema político religioso que ha estado involucrado en tener poder sobre los reyes de la tierra por mucho tiempo. Apocalipsis 18 describe el efecto de la caída repentina de Babilonia. El mundo entero ha comerciado con sus bienes y ha dependido de ella actuando inmoralmente para ganar el favor del sistema, para ser parte del sistema, para tener éxito en el sistema. Política, el orden económico. Ellos deben ser parte de eso para beneficiarse. Apocalipsis 18:17, porque en una sola hora ha sido asolada tanta riqueza. Esto es lo que sucede, cae y lo hace rápidamente. Y todo timonel, todo el que navega de lugar en lugar, y los marineros y cuantos trabajan en el mar se pusieron de pie desde lejos, y viendo el humo de su incendio daban voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Todo el sistema se derrumba. Esto puede ser un símbolo del colapso del sistema y de los seres humanos que lo miran y dicen, increíble, se derrumbó. No creo que se trate solo de hombres de mar. No son los únicos capaces de comprender lo que sucede aquí. Echaron polvo sobre sus cabezas y llorando y lamentando gritaban diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en ella todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron de la opulencia de ella, porque en una sola hora ha sido asolada. Alégrate sobre ella, oh cielo, y ustedes santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado la causa de ustedes contra ella. Esto es lo que ha atacado al pueblo de Dios de muchas maneras distintas. Podríamos pasar unos cuantos minutos hablando de la forma en que este sistema nos está destruyendo físicamente. Podemos hablar mucho de lo que está haciendo espiritualmente a las personas. Pero cuando pienso en este orden mundial del que somos parte y que todo el mundo adora, pensando, esta es la respuesta final. Formemos todos parte de la Organización Mundial del Comercio y todo irá bien. Por eso nuestros hijos juegan con juguetes fabricados en ciertos países, juguetes cargados de plomo y de otros productos cancerígenos. Nuestros hijos usan pijamas que tienen retardante de llamas por todas partes. Cuando los ponen en un recipiente con agua, el agua se repele de la pijama. David, no pasa nada, mira, tiene el estampado de Bob el constructor. ¿Qué puede pasar? El niño dice, sí, lo quiero, por favor, cómpramelo. Alguien está haciendo un gran negocio en alguna parte. Obviamente hay alguna rentabilidad en poner esas cosas en estos productos o no lo estarían haciendo. Si tiene o no un efecto nocivo en un niño es irrelevante, porque lo único que nos interesa es la rentabilidad. Esto es solo un pequeño segmento de una pequeña industria. Podríamos hablar de los pollos que nos comemos y de todo lo demás que nos comemos. Pueden ver el reportaje Food Inc. y empezar a entender un poco lo que está pasando. Pero eso está sucediendo todo el tiempo. Esto no es nuevo. Nos preguntamos por qué la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta en 2003 que dice, el cáncer se duplicará entre ahora y el 2020. Y las razones son, y enumeran las razones. Hay diversas razones. Algunas tienen que ver con lo que ingerimos, lo que vestimos y lo que respiramos. Ni ustedes ni yo podemos controlarlo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Solo podemos esforzarnos una vez que oímos, aquí hay un problema, para no utilizar ese producto. Más allá de eso, oramos para que Dios nos proteja, nos preserve y nos cuide
para que no suframos por la naturaleza del mundo en que vivimos. Eso es en el nivel físico. Pensemos ahora en el plano espiritual, pensemos en las ideas venenosas con las que se alimenta la gente. Realmente creo que todo esto está a punto de terminar. Estoy empezando a tener la sensación de que está justo a punto de terminar. No sé cómo puede sostenerse. A medida que el mundo se globaliza más y más y más, también lo hace el potencial para el tipo de problemas de los que estamos hablando. Las tasas de cáncer están aumentando en el tercer mundo, no solo en el mundo desarrollado. ¿Por qué? Retrocedamos algunos años atrás. ¿Cómo es que la gente puede salirse con la suya abriendo una fábrica junto a una población en un lugar llamado Bhopal? ¿Recuerdan Bhopal? En India, que provocó una liberación tremenda de sustancias químicas tóxicas. Las personas de esa zona, los que vivían allí, aún están sufriendo las consecuencias. Fue pesticidas Union Carbide. ¿Hemos aprendido la lección de Bhopal? No, la gente sigue haciendo lo mismo. Leí sobre Bob el constructor hace unos 2 días, hace 2 días, un problema actual. Ha sido publicado en un informe de encuestas a consumidores de productos en Alemania. Advirtiendo a las personas que no compren esos productos. Reporte al consumidor, eso es. Es solo la punta del iceberg del sistema en el que vivimos. Durante la fiesta hablé de todo el negocio de las armas y de quién le vende qué a quién. Claro, eso es otro sermón. Pero es muy interesante ver quién le está vendiendo qué a quién, quién está fabricando qué armas y qué tipo de armas son. La gente proclama muchas cosas sobre paz y sobre un mundo pacífico. Mientras tanto, por debajo de la mesa, porque beneficia a esos países, las industrias están obteniendo miles de millones de dólares vendiendo armamento para mantener ese sistema en funcionamiento. No van a cerrarlo. No se detendrán. Dios los detendrá. De espadas a rejas de arado se refiere a acabar con todo eso. Los seres humanos no lo van a hacer, porque deja muchas ganancias. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: con semejante violencia será derribada Babilonia, la grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Nunca más será oído en ti el tañido de arpistas, de músicos, de flautistas o de trompetistas. Nunca más se oirá en ti ningún artesano de cualquier oficio, y el ruido de los molinos nunca más se oirá en ti. La luz de la antorcha nunca más se alumbrará en ti. El sistema está siendo derribado, y la voz del novio y de la novia nunca más se oirá en ti, porque tus comerciantes serán los magnates de la tierra, el orden globalizado, y porque todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Esto es ilusión, hechicería, brujería. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Reflexionen sobre eso. Este es el sistema en el que vivimos. Es responsable de todos los que han sido asesinados en la tierra. Pero el pueblo de Dios deberá haberse apartado de ese sistema. Serán salvos en el momento de la caída de Babilonia. Entonces el pueblo de Dios participará en la celebración de las bodas del Cordero y su iglesia, representados aquí como el esposo y la esposa, 19:6 de Apocalipsis. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: Aleluya,
Porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos, la vida justa del pueblo de Dios. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Esto no es un mito sobre el cual Juan estaba escribiendo. Como ya lo sabemos, el inicio del reino de Dios, que abarcará un período inicial de 1000 años sobre la tierra, coincidirá con el regreso del verdadero Cristo, quien vendrá como jinete sobre un caballo blanco, y que no debe confundirse con el otro caballo blanco y su jinete mencionado anteriormente en el libro, uno de los 4 jinetes. Este sí es el Cristo. Apocalipsis 19, 11 y 16. Leo el 16. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores, y así el gran enemigo de la humanidad será restringido. Apocalipsis 20, 1 al 3. Estamos familiarizados con esto, lo repasamos durante la fiesta. Satanás finalmente es atado. El ángel prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañe más a las naciones. Entonces el pueblo de Dios se unirá a Cristo para gobernar la tierra. Solo después de 1000 años otros volverán a la vida. Aquellos que han sido parte del sistema no forman parte de esto. Habrá unos pocos que pasen a través de esto hacia el milenio, pero la mayoría no lo hará. En el simbolismo del libro de Apocalipsis, el lago de fuego consume a todos los que rehúsan seguir a Dios. Esto es conocido como la segunda muerte, de la cual no hay retorno. Los 2 últimos capítulos del Apocalipsis hablan del tiempo más allá del gobierno milenial de Cristo. El libro trata principalmente sobre el fin de la era del gobierno humano, pero en sus capítulos finales se enfoca en el comienzo de un futuro sin límites. Este es el tiempo cuando Dios el Padre morará con su pueblo en la tierra. La nueva Jerusalén, símbolo del trono de Dios, descenderá a la tierra. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es un mundo completamente distinto al que hemos estado leyendo a lo largo de la mayor parte de este libro. Es una fuente de gran aliento. Será un tiempo en el que los problemas del mundo actual habrán desaparecido para siempre. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Juan confirma que el pueblo de Dios está compuesto por quienes voluntariamente eligen su camino, vencen su naturaleza y adquieren el carácter de Dios. Versículo 7. Pero aquellos que no lo hacen sufrirán una gran pérdida. Versículo 8. Para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los sexualmente inmorales, hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos. Todas estas son conductas humanas. Estas cosas conducen a no formar parte del reino de Dios. De hecho, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Finalmente, a Juan se le muestra el río de agua de la vida, que nutre el árbol de la vida, cuyas hojas traen sanidad a todos. Ya no habrá más noche ni día, y todos verán a Dios y vivirán en su luz. Apocalipsis 22, del 1 al 5.
Después me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, en medio de la avenida de la ciudad, y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada uno en su mes. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinará por los siglos de los siglos. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto, para mostrarle a la iglesia lo que ha de venir. Juan concluye el registro de todo lo que vio y oyó con la afirmación de Cristo. Cito, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. ¿Para quién es? ¿Podría ser más claro? Al final del libro, Cristo declara que es para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Juan también cita la promesa repetida 3 veces por Cristo de que Él vendrá pronto. Versículos 7, 12 y 20. Desde el punto de vista de Dios es pronto. Así concluye la última carta del último apóstol sobreviviente del siglo I. No se sabe con certeza cuándo ni cómo murió Juan. Pero según varias tradiciones antiguas es probable que haya ocurrido cerca del final del primer siglo, posiblemente en Éfeso. Pocos registros escritos de la Iglesia han sobrevivido de las décadas que preceden e inmediatamente siguen a la muerte de Juan. Es como si una niebla envolviera ese período de la historia de la Iglesia. Lo que sí es claro, sin embargo, es que la iglesia que reapareció, autodenominándose cristiana, difícilmente era reconocible como la iglesia que Cristo habría fundado. Parece que a pesar de las advertencias emitidas por cada uno de los apóstoles del primer siglo, los gnósticos y otros falsos maestros fueron ganando cada vez más terreno. El punto de que los seguidores del camino, al punto que ellos quedaron marginados y superados en número por mucho. El pueblo de Dios prácticamente desaparece. Están ahí, pero no son visibles. Más allá de esto, ¿qué debemos ustedes y yo aprender de este libro cumbre, que es el Apocalipsis? Es la coronación de toda la Biblia. Une todo, nos muestra cómo terminará todo y cuál es el futuro. Ciertamente debemos prestar atención a esta visión general sobre la naturaleza del mundo en el que vivimos, como he intentado de enfatizar. Debemos reconocer que este no es el mundo de Dios, sino que está bajo la influencia de poderosas fuerzas espirituales opuestas a Dios. En consecuencia, esos poderes luchan contra el pueblo de Dios mediante agentes humanos, incluidos la falsa iglesia y el Estado, poderes religiosos y políticos. Los poderes económicos y militares también respaldan este sistema. Tampoco están de nuestro lado. Al final, Cristo mismo derrocará todo el sistema cuando intervenga por mandato de Dios para someter este mundo presente y malvado a su reino de paz. El propio Juan dejó un comentario final que es una advertencia para preservar el contenido de este libro sin añadirle ni quitarle nada. Él dice, yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. El libro del Apocalipsis nos brinda la certeza de que más allá del reinado milenar de Cristo, hay vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra, libres de todo dolor, sufrimiento, engaño y dificultad de esta vida y de la existencia como seres físicos en esta vida. Es un libro maravilloso.